Conversamos con el magistrado Juan Luis González Alcántara Carrancá y con Armando Martínez sobre la maternidad subrogada. El 30 de noviembre la Asamblea aprobó un proyecto de gestación subrogada, se llama, para que una madre pueda implantar o pedirle a otra mujer que le permita implantar el óvulo fecundado en su cuerpo, que lo lleve 9 meses y que luego le devuelva al hijo. Y sin embargo el jefe de gobierno no ha promulgado esto que todavía es un proyecto de ley. ¿Por qué, Juan Luis? Bueno, pueden haber muchas explicaciones. Las más fáciles de encontrar sería el exceso de trabajo que tiene la Consejería Jurídica, que nos lo ha enviado a la Gaceta para su publicación. Otro sería de que ha habido muchas observaciones que va a hacer seguramente la Consejera Jurídica, que presentará al jefe de gobierno para que regrese la ley a la Asamblea Legislativa y sea modificada. ¿Qué observaciones? Podría haber, se dejaron fuera a muchas personas que podrían estar interesadas en esta gestación subrogada, los padres solteros, las madres solteras, las parejas de casados del mismo sexo. Hubo una omisión para un grupo que realmente se sintió afectado porque hay en cierta medida una discriminación en esta norma porque no abarca todo ese universo. En este proyecto una mujer o un hombre soltero no podrían tener acceso a esta figura. No podría tener acceso a esta figura. Una pareja de dos mujeres o dos hombres casados tampoco. Tampoco. ¿Te parece razonable que se limite esto o todo el mundo tendría que tener derecho a ello? Me parece que no, esto no es una cuestión. A ver, ¿cuál es el objeto de este convenio, ¿no? De este contrato que le llama la ley? ¿Cuál es el objeto? No, que una persona... No, el objeto es traer a un ser humano en gestación. Es decir, de alguna forma estamos manipulando la vida humana a través de un convenio. Es decir, ya desde el objeto, motivo o fin, como marca la normatividad de los contratos y de los convenios, sería cuestionable si tiene que es el mismo fin de la adopción, ¿estamos de acuerdo? No, porque estamos hablando de un ser humano desde la gestación, la adopción no. El niño existe. Pero también está pasando y luego, de entonces, a otro estado jurídico. Pero aquí lo estamos gestando, es decir, estamos trabajando. Estamos ayudando al nacimiento de una persona. Pero finalmente es vida humana que está siendo objeto, ¿no? de un convenio, de un contrato. Desde ese punto estaría cuestionable, y lo que digo es, estaríamos llegando a litigios interminables. Pero llama mucho la atención que el jefe de gobierno, con quien hemos estado en diversos debates, y que nos hemos opuesto el tema del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, normalmente siempre este tipo de leyes las promulga al día siguiente de su publicación, la vacatio legis, en dado caso dio en el tema del matrimonio homosexual, pero ya lo había aprobado. ¿Y qué pasa con esta? ¿Por qué no lo ha publicado? ¿Será que por primera vez estén dando cuenta de los gravísimos defectos que tiene de fondo, de forma, y quizá es una ley que nació muerta y que tendría que perfeccionarse, pero sobre todo abrirse a la sociedad a un amplio debate para que pudiéramos tener razones que ahí sí estuvieran incluidos todos los grupos interesados en este tema, tanto los que estén a favor como los que estén en contra, y entonces sacar una buena ley. Creo que las leyes por decreto, por aplanadora legislativa, tienden a fenecer, y esto es un ejemplo. ¿Faltó esta consulta en este proyecto, Juan Luis? Yo creo que hubo una consulta bastante limitada, no se llamó a todos los sectores involucrados. Yo siento que hay grupos de médicos muy respetables que pudieron haber aportado cuestiones interesantes. Grupos de juzgadores, aquí no tocamos los temas de la nacionalidad, una serie de problemas que podrían generarse al respecto, los problemas derivados de una interrupción en términos generales de esta gestación, los problemas derivados de la tenencia de la criatura que naciera de una gestación, el caso del fallecimiento de sus padres, como se ha apuntado aquí, todas las consecuencias que podrían generarse. Yo creo que la ley es muy limitada porque deberíamos de permitir la gestación no solamente cuando aportan los padres, el hombre y la mujer, sus gametos, el esperma o el óvulo, sino dejarlo abierto a otras gentes que pudieran donar el esperma o el óvulo entre las mismas familias. Es interesante analizar el derecho comparado y conocer otras legislaciones también. Estamos viendo el caso concreto que señalabas de que no se cobre. Yo creo que debe de cobrarse, yo creo que debe de compensarse a la persona que se presta. Yo no dejaría en la familia o en un familiar cercano la gestación, porque eso crearía un problema
adicional. ¿Prohibirías que una hermana o que una madre No, prestaran lo haría más su amplio. vientre? Imagínate un hijo que le pide a su mamá que geste a su hijo y entonces la confusión de que es la madre abuela en un momento determinado crearía un problema de El carácter límite que no psicológico. está previsto en este proyecto. Pero que de hecho son los casos que cuando se tienen estos debates o que ponen, son los casos más comunes que ponen como ejemplos, ¿no? Que es la madre que le presta a su hijo el vientre para que su hijo tenga su propio hijo, y es el caso de madre, abuela, etcétera, ¿no? Entonces, esta ley coincide entre quienes están en favor y quienes no estamos en favor. Tenemos una coincidencia, ha logrado reunir un consenso, y ese consenso es de que esta ley no es una buena ley, que esta ley tiene gravísimas deficiencias, tanto técnicas de reflexión, y que merecemos los ciudadanos de esta capital tener leyes consensuadas, dialogadas, explicadas y sobre todo que se llamen a los sectores para tener una mejor normatividad. Y déjame preguntarte, Armando, si todo esto se arreglara, si fuera consensado, si fuera platicado, si se tuvieran las tecnologías, ¿tú estarías de acuerdo? En lo ¿O personal, aún así no? bueno, en lo personal, en principio no estoy de acuerdo, ¿no? En principio no estoy de acuerdo, pero bueno, habría casos, hay casos que en todos estos debates he escuchado, etcétera, que quizá podría estar. Si una persona acuerdo, puede pero en donar principio su no. riñón a otra, Sí. ¿por qué no va a poder donar temporalmente el uso de su Por eso vientre? te digo, es decir, en principio no, habría que atender el caso concreto para una reflexión, pero finalmente aquí estamos hablando no de lo que Armando esté de acuerdo, sino lo que estamos hablando es de que esto es una normatividad que nos atañe a todos los que habitamos esta capital y, insisto, nos merecemos leyes reflexionadas, consensuadas y que no sean simplemente caprichos legislativos. En Tabasco ya existe una legislación al respecto. El Código Civil, desde la época de Madrazo, contempló la posibilidad y fue también apuntado como una causal de divorcio el que la madre, el que la esposa se inseminara sin el consentimiento del marido, porque había mucho ese turismo hacia los Estados Unidos en donde el señor no funcionaba o no le avisaba a la esposa y le traía pues con catálogo cómo iba a ser el hijo del señor. Entonces se apuntó como que sería una causal de divorcio. Es una legislación de hace 15 años aproximadamente, que fue la primera en la República Mexicana, que contempló esto de la inseminación, de la maternidad, de algunos problemas relacionados con esto. Y lo aceptó como una forma de que las familias pudieran tener descendencia y que ese derecho a la salud, el derecho a la procreación, pudiera plasmarse en la legislación local. Yo creo que en el caso del Distrito Federal debemos de aplaudir en términos generales que estos temas sean debatidos, estemos o no estemos de acuerdo. Creo que es bastante importante que pudiéramos perfeccionar las leyes. La maternidad y la gestación subrogadas es un hecho que se da todos los días en el Distrito Federal y es mucho más importante tener una norma que lo ideal sería que fuera perfecta, pero es mejor que no tener nada. Yo sí creo que el jefe de gobierno dará una explicación de por qué no fue aprobada por él o por qué la regresó, cuáles fueron los elementos que tomó en consideración. Seguramente opiniones tan válidas como la del maestro serán tomadas en cuenta en esa posible reforma, ya sea limitándola, restringiéndola y sobre todo perfeccionando la norma. Lo importante es qué está sucediendo en México, en la Ciudad de México, digo en parejas de la Ciudad de México que están teniendo hijos a través de procedimientos que se obtienen en los Estados Unidos, en clínicas que hay en el Distrito Federal, y que ya vemos muchos problemas de padres que se divorcian y que alegan, bueno, estas cuestiones. Mater semper certa est, decían los romanos. Hoy sabemos que con los avances tecnológicos la maternidad no siempre es cierta. El tema deja para muchos otros programas. Armando, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias, un honor, gracias. A ustedes, buenas noches y gracias por acompañarnos en Derechos en Pugna.